Esta es nuestra galaxia, la Vía Láctea. Nuestro Sol tarda 225 millones de años en recorrerla una vez. La era de los dinosaurios duró 180 millones de años. Si el Sol completase la rotación de la galaxia en solo una hora, la Tierra tendría 20 horas. Los dinosaurios habrían vivido 48 minutos y nosotros 48 segundos. Esto es un cometa. Es todo pura roca y hielo. Tiene 16 kilómetros de ancho. Se dirige hacia la Tierra. Y rápido. Pero esta no es la Tierra que conocemos. En realidad no. Es hace 65 millones de años. Y estamos en Sudamérica, mucho antes del alba del hombre. En esta época, los amos de la Tierra eran los dinosaurios. Dinosaurios, gigantes de la Patagonia. Esto es la Patagonia, una vasta región argentina de Sudamérica tal y como es hoy. El dinosaurio más antiguo que se conoce es de Argentina. Los dinosaurios se extendieron rápidamente por todo el planeta, en parte porque hace 250 millones de años toda la Tierra del mundo estaba unida en un solo supercontinente colosal, Pangea. Y había un solo océano inmenso, el Pantalasa. Estamos al norte de la placa sudamericana, en un mar que crecería hasta convertirse en el Océano Atlántico. Los dinosaurios solo existieron sobre tierra. Las grandes criaturas oceánicas de esa época eran reptiles marinos. Estas criaturas tampoco son delfines. Son ictiosaurios de hace 160 millones de años. Algunas especies de ictiosaurios medían hasta casi 23 metros. El depredador de una presa suele ser casi siempre la presa de otro depredador. Hasta que se llega a lo alto de la cadena alimenticia, donde este monstruo ostenta el poder absoluto. El Liopleurodon. Este mide unos 18 metros de largo, pero se ha hallado un espécimen aislado que alcanzaba los 24 metros. En la era de los dinosaurios también aparecieron formas extremas de vida en tierra. La erosión y las fuerzas geológicas han revelado que Sudamérica presenció la evolución de dinosaurios excepcionales.
Aquí en muchos sitios, hoy se camina sobre el mismo suelo que esos gigantes recorrieron hace 100 millones de años. La Patagonia en particular nos ofrece algunos de los hallazgos más asombrosos de la historia de la paleontología, la ciencia de la vida antigua. Este fenómeno parece depender de otro giro peculiar de la evolución. Las regiones que producen grandes dinosaurios tienden a producir también grandes paleontólogos. Este es el profesor Rodolfo Coria, paleontólogo de renombre mundial y director del Museo Carmen Funes de Plaza Huincul, una pequeña población de la provincia de Neuquén, en la Patagonia Argentina. El museo en el que trabajo es muy activo. Acuden a investigar muchos estudiantes de doctorado. Y a veces viene gente más joven, como mi hija Ludmila, simplemente para saciar la curiosidad. Me encanta hablar de dinosaurios con todo el mundo, ya sean expertos o no. Es una vida muy ajetreada, demasiado para la mayoría de la gente. Pero al principio de mi carrera se abrió un nuevo horizonte para mí. Los acontecimientos me abrumaron. Un ranchero se había encontrado un hueso sorprendentemente grande. Mi mentor, el gran paleontólogo argentino Dr. José Bonaparte, vio enseguida que ese hueso superaba a todos los demás huesos de dinosaurio que había visto en su carrera. Tras varias temporadas de excavaciones, terminamos encontrando el mayor dinosaurio jamás descubierto. Era uno de esos herbívoros de cuello largo y 4 patas que resultan tan familiares. Lo llamamos argentinosaurio. El descubrimiento tuvo un profundo efecto en el modo en que considerábamos a los dinosaurios sudamericanos. Y a nivel personal puedo decir que la repercusión que tuvo en mi vida fue enorme y me quedo corto. Hace 90 millones de años. El planeta nunca verá una criatura terrestre mayor. Y sin embargo comienza su vida en unos huevos poco mayores que un pomelo. Los científicos creen que los argentinosaurios hembra, como todos los titanosaurios, una clase de dinosaurios de cuello largo y 4 patas, abandonaban los huevos a su destino tan pronto como los ponían, confiando en su gran cantidad para la supervivencia de la especie. Este bebé de argentinosaurio, al que llamaremos fortachón, crecerá hasta hacerse más grande que una manada de 14 elefantes y medirá 36 metros, más que una ballena azul, el animal vivo más grande de la actualidad, si vive lo suficiente. Los depredadores y los peligros abundan, y solo unos pocos alcanzarán la edad adulta. El descubrimiento más importante en el que me he visto involucrado es el de una zona de cría extremadamente grande. Nos ayudó a aprender mucho sobre el comportamiento reproductivo de los titanosaurios. El yacimiento se llama Aucamahuevo. Ocupa más de 24 kilómetros y tiene unos 80 millones de años. Creemos que una generación tras otra de esos dinosaurios lo eligió como zona de cría. Los nidos están tan cerca que las hembras no podían caminar entre ellos. Creemos que ponían los huevos al borde del lugar y luego se alejaban.
La tierra donde vivían los dinosaurios resulta familiar, pero distinta. Era más cálida que ahora. Los desiertos estaban muy extendidos. Durante una gran parte de la era de los dinosaurios no hubo árboles de hoja ancha ni plantas que dieran flores. En la época de los dinosaurios no había casco polar ártico y el casco polar antártico era subtropical. Durante decenas de miles de años apenas hubo cambios estacionales. El agua del mar estaba mucho más templada. El polo magnético cambiaba de posición continuamente. Una brújula moderna habría señalado muchas veces el sur, el este o el oeste. Cuando aparecieron los dinosaurios, las estrellas cercanas estaban en sitios radicalmente distintos. La luna estaba más cerca y las mareas eran más pronunciadas. La Tierra giraba más deprisa y el año tenía 385 días. El profesor Coria ha contribuido al descubrimiento de más de una docena de nuevos dinosaurios. Como científico insiste en que todo nuevo hallazgo es importante independientemente de su tamaño. El viaje de descubrimiento resulta tan enriquecedor para él como el propio descubrimiento. Y a veces dice lo que juega el papel más importante no está en nuestras manos. Me gusta pensar que tengo suerte, muchísima suerte. Suerte de trabajar en la Patagonia y suerte de haber estado allí en el momento adecuado y con los conocimientos adecuados. Muchos de los descubrimientos paleontológicos no los efectúan profesionales. Fue lo que ocurrió con el argentinosaurio y volvió a pasar con otro dinosaurio. Y bueno, así que todos los hallazgos El doctor Leonardo Salgado es un brillante colega y amigo mío. A ambos nos notificaron la presencia de fósiles no lejos del museo. Organizamos una expedición y empezamos a desenterrar huesos. Eran relativamente grandes, así que al principio pensamos que pertenecían a un herbívoro, porque en general esos dinosaurios tienden a ser más grandes. Pero al final, los huesos resultaron ser de un depredador y muy grande. El equipo del profesor Coria había descubierto la primera especie de un grupo de feroces depredadores llamados gigantosaurios. Los primeros gigantosaurios aparecieron hace 100 millones de años. Las tres especies de este grupo superaban en tamaño al famoso Tiranosaurio Rex. Aunque sea raro entre reptiles, se ha observado que algunos cuidan de sus crías, como los cocodrilos, por ejemplo. En los dinosaurios, ese comportamiento evolucionó hasta parecerse al de las aves. Esta cría hembra se llama diente largo. Y aunque ahora sea pequeña, vulnerable y para algunos incluso mona, está programada genéticamente para convertirse muy deprisa en una depredadora de casi 15 metros y 8 toneladas, como su madre.
En la Patagonia vivían al mismo tiempo y en el mismo territorio los mayores herbívoros y los mayores depredadores. Y surge la pregunta de por qué ocurrió precisamente en ese lugar. Es una pregunta que han hecho miles de veces. Y de hecho, me la sigo preguntando yo mismo. La respuesta no es fácil. Podría ser porque hace 120 millones de años Sudamérica se separó de África y se convirtió en un mundo aislado. La evolución siguió caminos distintos. Sin embargo, ocurrió algo más complejo. Un clima seco con noches frías pudo favorecer a los animales que retenían el calor interno gracias a su mayor masa. Pero una explicación más sencilla apunta al clima cálido y la tierra fértil con toda la vegetación que se podía comer. Sin embargo, otra teoría argumenta que los herbívoros tenían que crecer mucho para alojar el gran estómago requerido para digerir una dieta vegetariana alta en fibra y baja en proteínas. Finalmente, las grandes extensiones de terreno llano debieron dar origen de manera natural a los argentinosaurios, igual que los vastos océanos dieron origen a las ballenas. El tamaño tiene sus ventajas. Las ramas más altas son para quienes pueden alcanzarlas y muchos depredadores son demasiado pequeños para resultar una amenaza en la mayoría de las situaciones. Fortachón ya tiene unos 10 años. Ha alcanzado una altura de unos 20 metros, la mitad de su tamaño adulto. Su rápido crecimiento le proporciona la protección del tamaño desde la tierna infancia. Atacar a un solo argentinosaurio resulta difícil, pero atacar a una manada de ellos es más difícil aún. Y las manadas tienen que moverse continuamente porque comen mucho y tienen que buscar nuevas fuentes de comida. Diente Largo ha alcanzado una cuarta parte de su tamaño adulto. También está creciendo deprisa. Su primitivo plumaje ya casi ha desaparecido. Durante la primera parte de su vida ha estado alimentándose de cualquier animal pequeño e incluso de vegetación. Al final, sus genes le ordenarán comer únicamente carne. Los dinosaurios no eran capaces de aprender mucho, pero tenían todo el cerebro que necesitaban. Prosperaron a lo largo de 180 millones de años.
Así que es probable que no les hiciera falta un gran cerebro para adaptarse y sobrevivir. Tal vez podamos aprender de ellos. A propósito, ya es hora de presentar a Plumas Suaves. Es un Unenlagia, un raptor macho de 1,80 m y unos 23 kilos. Está emparentado con las aves, igual que en cierta medida los velociraptores, los gigantosaurios y los tiranosaurios. Los Unenlagias tenían alas, pero no volaban. Los dinosaurios grandes necesitan espacio. Este es el Museo Carmen Funes, que también es mi segundo hogar. Todavía sabemos muy poco acerca de los dinosaurios. La paleontología acaba de empezar a descubrir su universo. A veces, en broma, decimos que es una ciencia con muchos agujeros. Solo hemos encontrado unas 700 especies de dinosaurios en todo el planeta. No son muchas para un reinado que duró 180 millones de años. El 10% de los dinosaurios se encontraron en Argentina, la mayor parte en los últimos 30 años. Gracias a la tecnología estamos ampliando cada vez más rápido nuestros conocimientos. Pero quienes encuentran a los dinosaurios siguen siendo personas de carne y hueso. La fosilización es un proceso que requiere condiciones extremadamente poco comunes e incluso así, solo una pequeña parte del organismo se conserva. Podríamos concluir fácilmente que un gran número de especies desaparecieron sin dejar rastro. Pero faltan tantas cosas que la imaginación se vuelve loca. Por supuesto, la ciencia ficción también puede ser divertida, pero también hay que tener mucho cuidado antes de proponer una nueva forma de considerar a los dinosaurios. Como a muchos de mis compañeros, me encantaría viajar en el tiempo para ver vivas a estas asombrosas criaturas. Fordachón ha alcanzado la madurez. Para muchos científicos ya tiene el tamaño máximo. Tiene 20 años y solo se encuentra al principio de su vida de más de un siglo. Otros científicos opinan que seguirá creciendo durante todo el resto de su vida, pero a un ritmo mucho menor que antes. Los argentinosaurios eran 12 veces más grandes que su mayor depredador. Eran casi invencibles. Aquí, en el Chocón, hace 100 millones de años, las huellas normalmente temporales de los dinosaurios pasaron a la eternidad gracias a la fosilización. Son un rastro que habla elocuentemente de los seres que lo dejaron. Nos proporcionan detalles sobre su velocidad y su tamaño. Nos dicen si el animal caminaba sobre 2 patas o sobre 4, si vivían solos o en grupo, si eran nómadas, cazadores o presas. Hay huellas de dinosaurios en todos los continentes, pero el rastro que dejaron en el Chocón no puede ser más valioso. Los patrones que sigue muestran claras asociaciones con especies contemporáneas, algo muy poco habitual.
El descubrimiento del gigantosaurio granjeó a Rodolfo Coria fama mundial como paleontólogo. Y su pasión por su obra permanece intacta a pesar del mucho tiempo que le exige. Su trabajo está estrechamente ligado a la naturaleza, sus terrenos infinitamente variados y su clima siempre cambiante. Así que hay penalidades, pero a veces también hay momentos en que la ciencia se mezcla con el gozo de trabajar al aire libre en lugares maravillosos. Los años de labor de campo me han enseñado una lección esencial. Tras todo este tiempo enfrentándome al mismo tiempo con la vida en el pasado remoto y en el presente, toda la vida tiene sentido para mí. Mi trabajo científico ha conformado mi forma de pensar. Esta es la parte más sencilla de la labor de prospección. Te limitas a mirar alrededor, pero para encontrar algo hay que tener la vista entrenada. Con el tiempo, te das cuenta de que el número de preguntas aumenta más deprisa que el número de respuestas. La paciencia y la perseverancia son virtudes obligatorias. Te ayudan con los enigmas especialmente desconcertantes. Por ejemplo, nos preguntábamos si terópodos como los gigantosaurios cazaban solos o en manada. De nuevo, como tantas veces antes, la pista para la respuesta llegó inesperadamente. Encontramos una nueva especie del grupo de los gigantosaurios. En realidad, no encontramos un solo espécimen, sino un montón de huesos que pertenecían a al menos 7 ejemplares. A mi compañero canadiense Phil Curry y a mí, nos indicó algo de lo que no habíamos tenido pruebas hasta entonces. Los grandes dinosaurios carnívoros, como los gigantosaurios, podían cazar en manadas. Y Diente Largo pertenece a esta nueva especie de gigantosaurio. Es, para ser precisos, un mapusaurio. Con 22 años ya ha crecido del todo. Sin saberlo, Fortachón está viviendo una etapa crítica. Como argentinosaurio adulto, no tiene depredadores a los que temer a no ser que sea demasiado viejo, esté enfermo o herido. A pesar de su número y de sus potentes mandíbulas, los gigantosaurios no son capaces de abatir un gigante como este. La mejor estrategia a seguir para tener éxito es arrancarle trozos de carne y dejar que la enorme presa muera desangrada o víctima de una infección. Los gigantosaurios podían esperar días e incluso semanas entre una comida y otra, pero en este caso no tendrán que hacerlo. Estamos hace 65 millones de años. El tiempo vuela.
Pasan millones de años y a medida que los continentes siguen separándose, la Tierra se parece cada vez más a lo que es hoy. Las especies surgen, evolucionan y desaparecen. La naturaleza nunca cesa de cambiar. Estamos en Norteamérica. Los reptiles voladores alcanzan su apogeo con el Quetzalcoatlus, un pterosaurio tan ancho como un avión pequeño. Ningún pájaro volador será nunca tan grande ni de cerca. Aparte de poder volar, este reptil no tiene nada en común con las aves. Y la evolución no le ofreció nada con lo que sobrevivir a los dramáticos acontecimientos que se aproximaban. Varios factores pudieron contribuir a la desaparición de los dinosaurios. Los mamíferos se volvieron más grandes y más competitivos. Los continentes aislados a la deriva tocaron unos con otros. Surgieron nuevas rivalidades. Y se propagaron nuevas enfermedades. El clima se estaba enfriando, probablemente debido al incremento de la actividad volcánica. Cinco millones de años antes del final de la era de los dinosaurios, los volcanes de la Tierra se volvieron mucho más activos. En muchos sitios, el aire era irrespirable. La vegetación sufrió con la lluvia ácida y también por los cielos oscurecidos y cubiertos de polvo. Pero aún así, muchos dinosaurios sobrevivieron durante un poco más de tiempo. Este cometa es tan grande como el monte Everest. Cubre la distancia de la Luna a la Tierra en 2 horas. Atraviesa nuestra atmósfera en 2 segundos. Choca con la Tierra cerca de la actual península de Yucatán, en México. Todos los bosques de América del Norte y del Sur quedan destruidos por el fuego. Ya debilitados, los dinosaurios son los animales que más sufren. Los que no mueren como resultado del impacto y sus consecuencias inmediatas, morirán gradualmente en la etapa posterior.
tiempo relativamente corto, los dinosaurios son historia. O tal vez no. No todos los dinosaurios desaparecen. Los pájaros son dinosaurios. Resulta difícil imaginar cómo habrían evolucionado los mamíferos al lado de los dinosaurios. Si no se hubieran extinguido, tal vez nosotros no estaríamos aquí. Pero cuando contemplamos las aves de hoy, es como si los dinosaurios solo nos hubieran dejado su gracia y su belleza. La paleontología me lleva a lugares fantásticos por todo el planeta. Aún así, continúa trayéndome de vuelta a mis raíces, aquí, en la Patagonia. Tal vez aquí me aguarden más descubrimientos, pero a medida que cumplo años, le encuentro tanto sentido a compartir el conocimiento como a descubrir nuevos dinosaurios. Y eso que aún no soy tan viejo.